Se cumplieron ya los 45 días pactados por México y Estados Unidos para frenar nuevos impuestos a productos mexicanos. Y por esta vez la libramos. Con operativos de la Guardia Nacional y un dramático aumento en las detenciones, México frenó el flujo migratorio hacia Estados Unidos como quería Trump. Nos hemos convertido en el muro que este señor tanto demandaba, como señaló el diario El País esta mañana, o como dice Marcelo Ebrard, México solamente está aplicando la ley para tener una migración segura y ordenada. Veamos el contexto. Estados Unidos palomeó a México y con ello se frenó, por el momento, un posible acuerdo para ser tercer país seguro. En 45 días que dio el gobierno de Donald Trump a México, la migración hacia Estados Unidos se redujo 36% según las cifras ofrecidas por el gobierno mexicano. El día de la firma del acuerdo, el pasado 7 de junio, entraban desde México más de 3,000 personas diariamente y el 13 de julio se registraron poco más de 2,600. Esto fue reconocido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Luego de su reunión a puerta cerrada con el canciller Marcelo Ebrard, Pompeo tuiteó que México es uno de sus socios más importantes para aumentar la prosperidad y la seguridad de la región. Para lograrlo, México desplegó más de 21,000 elementos de la Guardia Nacional en sus fronteras norte y sur y aumentó las detenciones a migrantes sin documentos. Solo durante junio se detuvo a casi 24,000 migrantes, 14,000 más que en el mismo periodo del año pasado. La estrategia para lo que Ebrard llamó flujos migratorios ordenados, seguros y regulares continuará durante los próximos 45 días. Ningún migrante puede cruzar el territorio mexicano sin registrarse ante las autoridades, mientras que en Estados Unidos, desde la semana pasada, la administración Trump aplica una regla final interina o IFR. Según esta medida, quienes busquen asilo en ese país deberán antes solicitarlo en el país al que ingresen primero, es decir, México o Guatemala. Ebrard informó también que durante la reunión solicitó a Pompeo reinstalar el programa de repatriación. Este programa nació en 2007 para que el gobierno mexicano atienda a los mexicanos repatriados desde Estados Unidos vía aérea. La administración Trump suspendió en 2016 los vuelos por falta de presupuesto. También se acordó conformar un grupo binacional para recuperar los bienes y activos vinculados con Joaquín El Chapo Guzmán, así como para frenar el tráfico de armas. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y como cada lunes, Fernanda Caso, abogada, analista y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, encantada de estar por acá como siempre. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, buen inicio de semana. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, muy preocupado porque las redes de Morena están ahorita quién sabe con qué tema, ¿verdad? Están ardiendo. Están ardiendo, nos estás contando. Y vienen cosas peores, dice. Ahorita platicamos. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás? Con ganas de que Eder no nos vaya a regañar si no nos portamos bien. Mañana vamos a discutir ese tema en la mesa y si quieren también el miércoles para que les toque a ustedes. Pero bueno, Eder, empezamos contigo. Ya se cumplieron estos 45 días de prácticamente una nueva certificación que el gobierno de Estados Unidos le está haciendo al gobierno mexicano. Primero era en materia de drogas, ahora en materia migratoria, porque de facto eso es. La reunión entre el canciller Pompeo y el secretario, más bien entre el secretario de Estado Pompeo y el canciller Marcelo Ebrard este domingo, pues salió por lo menos en medios muy bien para Marcelo Ebrard, en el sentido de que ya hay por lo menos un diálogo directo con el secretario de Estado, ya no es a través del yerno de Trump, pero sin duda México está perdiendo algo de soberanía con este tema. No, de ninguna manera. Bien dijo hoy Marcelo que se están llevando a cabo medidas que se contemplan en la Constitución, se están además implementando con algunos errores que se reconocen, como el asunto de los refugios, pero se están implementando medidas para tener un mayor control migratorio, que es uno de los objetivos que se planteó desde el principio en el gobierno de la 4T, pero además a mí algo que me llama la atención no solamente es esta interlocución directa de la que habla, sino que Marcelo en la primera mesa de trabajo bilateral que tuvieron y sobre todo en esta, lo que logra no solamente es frenar las presiones del gobierno de Estados Unidos, sino llevar a cabo o poner sobre la mesa puntos que le preocupan al gobierno mexicano, específicamente el asunto del control de armas, una mesa bilateral que se está planteando para que haya un control del tráfico ilegal de armas hacia México, que es uno de los asuntos que se tendría que atender si de verdad se quiere resolver el problema de la inseguridad en México, el asunto de los bienes incautados al Chapo, que no, más bien el gobierno mexicano pone en la mesa la necesidad de que no solamente se castigue con sentencias al Chapo, sino que se le incauten los bienes. Porque y se regresen a México, ¿no? Y se regrese una parte a México en un acuerdo con Estados Unidos, porque se tendrán que repartir toda vez que están en ambos territorios. Sí. El asunto de la colaboración de Estados Unidos con Centroamérica para resolver el problema migratorio, como lo ha planteado el presidente de la República de México.
de manera integral y de fondo, generando cortinas de desarrollo, y pone también el asunto de los perecederos, la comercialización de productos perecederos, que ya hay casos en donde por filtros muy absurdos están echando a perder la manzana en Chihuahua, el tomate, el aguacate, etcétera. Entonces, Marcelo logra poner varios puntos sobre la mesa que van más allá de la campaña propagandística del candidato Donald Trump. Eso me parece bastante bueno. Y por otro lado, pues hay avances concretos en el tema de control migratorio. Lo dice con toda transparencia, tiene que ser un proceso en el que se respeten los derechos humanos. Hoy este llamado que se hace, que en algún momento ya lo habíamos platicado, el presidente de la República ha pedido que pongan mucho énfasis en la calidad de los refugios, que no están a la altura humanitaria que deberían tener, y se reconoció desde el principio, no se ha podido implementar, y en buena medida también a eso obedece la destitución del director de Migración. ¿La destitución del director de Migración? Sí, Tonatiuh, por eso también se fue, porque no pudo implementar un sistema de refugios dignos, entre otras cosas. Se establece por primera vez una serie de filtros que lo que pretenden es tener una frontera sur donde sí se pueda registrar a todas las personas que busquen países de proteger, ¿no? En todos los sentidos, no solo de migración, tal vez migración siendo el más noble de los cruces que puede haber y que sean riesgosos para un país, pero si estamos exigiendo que también Estados Unidos cuide su frontera para que no pasen armas, para que no pase dinero, si ellos están pidiendo que cuidemos nuestra frontera para que no pasen drogas, creo que sí tiene que haber una colaboración y no puede México desentenderse y decir que a Estados Unidos le toca todo. Ahora, creo que estas oportunidades ponen a los países frente a un escenario en lo que pueden definir qué es lo que quieren proyectar hacia sus propios ciudadanos y hacia el futuro. Y Estados Unidos lo tiene muy claro, en donde está metiendo recursos, voluntad política, y lo que está protegiendo es su electorado rumbo a la próxima elección, proteger su frontera a como dé lugar, sin preocuparse por cuáles son las condiciones. Parece que lo que México está protegiendo es su relación con Estados Unidos a toda costa, cuando lo que debería estar protegiendo es, sí, por un lado la frontera, pero por otro lado, las condiciones humanitarias en las que estamos nosotros atendiendo a los migrantes por principio de nuestro propio país, ¿no? Ya no vayamos a lo que le vayamos a exigir a Estados Unidos, o no, aunque no hubiera connacionales viviendo en Estados Unidos, nosotros no podemos tener a personas centroamericanas, sudamericanas viviendo en estas condiciones en nuestro país. ¿Y cómo se reflejan las prioridades de un gobierno? Pues en voluntad política y en presupuesto. Hoy vemos a 21,000 elementos desplegados en las fronteras y no vemos que se estén invirtiendo más recursos en estos centros de detención. Se anunció en la mañanera que se están... Estamos hablando de que ya terminaron los 45 días. Pero todavía no termina el proceso. ¿Cuánto cuestan 21,000 elementos por día? Para detener militares. ¿De verdad cómo queremos detener a los migrantes es con militares, separando familias en centros de detención que parecen prisiones? ¿A qué le estamos poniendo prioridad nosotros? Creo que si en serio nos vamos a tomar la protección de nuestras fronteras, como decimos que lo estamos haciendo, no es únicamente llenando de militares con armas, ¿no? Creo que la solución es apostándole también a la vía humanitaria, a fortalecer al personal de migración con capacitación, y es algo que entiendo. Cuesta trabajo, lleva tiempo. Lo que me preocupa es ver que en 45 días no se ve un avance real en la materia. No, y más porque ningún gobierno lo había hecho hasta ahora. Bueno, pero es que ya está este gobierno, ya esta es la coyuntura. Tenemos que empezar a hacerlo y tenemos que empezar a ver resultados. Sin duda. Creo que a Eder le pasó lo que le pasó al presidente en la mañana, que confunden entre refugio, albergue y centros de detención. O sea, todo debería de partir de identificar dónde están llegando los migrantes, dónde se les está maltratando, cómo están
padeciéndola. Le preguntan en la mañana al presidente si estaría dispuesto a visitar los centros de detención de migrantes, las estaciones migratorias, y él dice que sí, igual y sí se daría una vuelta por un albergue, ¿no? Pues sí, los albergues no son del gobierno, los albergues son justo esos espacios que ofrece la sociedad civil o la Iglesia Católica, en muchos casos que están bajo hostigamiento. Es donde debería de empezar a parar y donde debería de empezar a ver el lado humanitario del gobierno, que no se ve hoy por dónde, porque en esta administración del conflicto artificial que creó Trump, donde puso los aranceles como moneda de cambio para obtener cosas que ya vimos en los últimos 45 días, recordemos que al inicio, es más, cuando regresó Ebrard, se hablaba de 90 días. O sea, para que tampoco empezamos a decir que esto ya se acabó y que salimos bien de la evaluación. Se hablaba de 90 días, esta mitad del camino fue lo que cantó ya después, lo que supimos a través de lo que despertó Trump de molestias al interior del gobierno norteamericano y demás. Estamos a la mitad del camino de 45 días que todavía pintan más difíciles, y lo más importante y lo que yo no veo es compromisos o concretos. O sea, a mí lo que me causa como bastante ruido de las cosas, quizás muchas buenas que sí se hablaron el fin de semana, es cómo se van a obligar a llevar a cabo estos acuerdos. Hoy, a pregunta expresa que le hicieron sobre lo del Chapo, sobre el operativo en las 5 ciudades fronterizas para detener el flujo de armas y demás, decía, creo que en sus propias palabras, que habían sido, pues, que lo habían visto con buenos ojos. Se lo vieron con buenos ojos, pero todavía no hay nada concreto. Se irán materializando, ojalá, muchos de esos acuerdos en los próximos días, pero donde no se vio una defensa férrea y contundente, más allá del discurso y de nosotros les reiteramos que no vamos a ser tercer país seguro, es que en verdad se lo hubieran interpelado y se los hubieran pedido de una forma fuerte. Tan así que revisen lo que hoy dijo el canciller, lo que ha estado diciendo en conferencias, en las entrevistas, su vocero y demás. No hubo un compromiso como tal de que el tema está muerto. Como ya decíamos la semana pasada, qué bueno que el Congreso ya cerró la posibilidad a convertirnos en un tercer país seguro, pero todavía queda ahí lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump para hacerlo de facto. Sí. Este acuerdo del que hablamos también la semana pasada y del cual pues no, claro, tampoco se refirió tanto como debió haber hecho el canciller. A mí me preocupan dos cosas. Una, que todo lo que hayan resuelto los dos diplomáticos puede ser destruido en un segundo por Donald Trump, por un tweet. Y dos, que no esté todavía lista la ratificación del TEMEC en el Congreso de Estados Unidos y que no haya ni siquiera voluntad. Pero ese riesgo se correría siempre, ¿no? Sí, aunque firmáramos un papel y aunque estuviéramos de testigos. Mientras aún es más endeble. Exacto. Sí, todavía más. Lisa, ¿qué más te preocupa? ¿Cómo sales de este encuentro? ¿Cómo lo ves? A ver, yo al margen del encuentro sí quiero reiterar, porque me parece que es muy peligroso que la gente se siga llevando la percepción de que lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump es legal. Lo primero es recordar que esa orden interna del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Interior es ilegal bajo las leyes norteamericanas. Viola la ley de asilo, que claramente dice que todos tienen derecho al asilo, lleguen o no a un puerto de entrada. Y la única excepción a esa cláusula es cuando existe un acuerdo de deportación suscrito de manera bilateral entre los países de tránsito o de origen de esas personas migrantes. Hoy en día no existe acuerdo de tercer país seguro, ni con El Salvador, ni con Nicaragua, ni con Guatemala, ni con México. Con México solo tienen un acuerdo firmado de repatriación de mexicanos, que data del 2007 a la fecha, ¿no? Y que lo único que podría es obligar al gobierno mexicano a recibir a los connacionales mexicanos y detenidos en Estados Unidos y deportados por la vía de ese acuerdo. Si no nos queda claro que eso es ilegal, todas las demás nociones de responsabilidad compartida, de control migratorio, de qué le podríamos pedir a los pobres estadounidenses que están llevándose miles de millones de inmigrantes cada mes, no se puede evaluar en su justa dimensión. Claro. Segunda cosa, y lo voy a seguir diciendo, es ilegal por las obligaciones suscritas por el propio Estados Unidos en materia de derecho humanitario.
De ahí que ya haya 2 demandas, una por 4 asociaciones de defensa de derechos civiles y otra por un grupo de abogados privados que hicieron también una coalición con organizaciones de defensa de los migrantes, en donde lo que quieren es lograr una suspensión de la medida, ya no por si es la medida más efectiva o no, o cuáles son las consecuencias para México, sino porque es una medida ilegal. Estamos frente a un presidente que viola la ley de manera constante y obliga al resto del continente a aceptar esas ilegalidades como política migratoria. Entonces, no nos engañemos, eso que está haciendo es ilegal y México no tiene por qué suscribirlo. Y tercera cosa con la que yo me quedo de esto, de todos modos las 2 más grandes consecuencias las sigue pagando México. ¿Por qué? Porque a México le va a tocar la repatriación de un montón de centroamericanos al mismo tiempo que le va a tocar enfrentar el obstáculo o el reto de las redadas en contra de los propios ciudadanos mexicanos que van a venir de regreso de este lado. Entonces a México le toca pagarlo aquí y allá. Así es, Duro. Bueno, se acaba el tiempo para discutir este tema, pero lo vamos a seguir discutiendo lamentablemente a lo largo de todo este año. Así que vamos a una pausa. Regresando, Claudia Sheinbaum rinde informe de 200 días, otro más, y dice que ya encaminó a la ciudad por el rumbo de la honestidad. ¿Cómo vives tú ese cambio? Regresamos a Punto y Contrapunto.